Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lick. Aquí, buenos días. Bien, comencemos. Bien, pues continuemos. Miren que ayer pues, nos quedamos con el dilema de aquella función, de que era lo que sucedía. Pues bueno, lo que sucedía es que era su segunda derivada parcial, que no era continua. Pero van a creer que no hice a saber que hice la derivada, la dejé en el escritorio. Pero bien, vamos a calcularla acá. Vamos a ver por dónde vamos. Bien, esto lo atacamos ayer. Derivadas parciales de orden superior. Hagamos problemas del libro de texto. Creo que en derivadas parciales no tenemos ningún problema. Hicimos ese número 30, miren, fue el número 30. Fue el ejercicio, no estoy grabando. Bien. Fue el ejercicio que hicimos. Ahora, avancemos un poco. Creo que con derivadas no hay ningún problema. Voy a establecer la regla de la cadena. Voy a copiar el teorema central y vamos a hacer ejercicios de regla de la cadena. Bien, con regla de la cadena tenemos pues funciones de una variable que simplemente es un repaso. Esto ya lo habíamos visto. Tenemos ahora nuestro teorema central. Permítanme se los copio. Tenemos una función. Permítanme les copio los teoremas importantes. El teorema 5.1, pues ya lo dominamos, ¿verdad? Es lo que hacemos clásicamente en cálculo 1. Tenemos otro tipo de funciones. Una función x que va de R en R2 y otra función que va de R2 en R. Diferenciable. Esto es de la siguiente forma. Vamos a hacer pequeños ejemplos. Bien, yo tengo esta función, una función que va f de R a R2, f de t igual a t, t cuadrado. Perdón, sería, le voy a poner x, ellos le llaman x, usemos la notación del libro, ellos le llaman x igual a t cuadrado, y yo tengo una función que va de R2 en R, f de x, y, pues x cuadrado más 2y. Observen, esta función x parte de un subconjunto t, le llaman ellos, t contenido en R, pues a R2. Esta función x va de un subconjunto x, le llaman ellos, yo lo hubiera llamado u y b, de R2
a R. Bien, en algunos casos va a ser posible hacer la composición de funciones f o x de t. Estamos hablando de f de x de t, o sea, f de t, t cuadrado. F de t cuadrado evaluado en la función sería t cuadrado más 2 2t cuadrado. Esta nueva función g de t, que es f o x, es mi función 3t cuadrado. Bien, t de g, entonces, porque solo tiene una variable, por eso aquí aparece, miren, en una variable, t de g, t de t, o sea, t de t de f o x, bueno, ellos le llaman t de f, d de t, ¿cómo le llaman ellos a la composición? Bueno, como si no tiene una variable, ¿verdad? Pues esto debería de ser, en teoría, 6t, una derivada ordinaria. Pero por regla de la cadena, es lo que haríamos en el árbol de funciones. Yo tengo que esta función depende exclusivamente de t cuadrado, por eso aparece una derivada ordinaria, por cierto. Bien, d de g, d de t, sería ¿quién? d de f, perdón. E de f. Parcial de f respecto a x. Parcial de x por respecto d de x, d de t, más parcial de f respecto a y por de y d de y respecto a t. d de t. Muy bien. Miren que es que aquí lo único, ¿cómo les digo? Es la notación que estoy usando. Es la notación que estoy usando. X es de 0. O sea, está bien, pues. Solo es que este x de t, ese x de t y este y de t y esta y que está aquí son las componentes. No lo mencionan, ¿no? Pero bueno, tal vez se sobreentiende, ¿no? Parcial de f en x sería 2x por la parcial de x en t. Pero en la primera componente sería 1 más la derivada parcial de f en y, que es 2, que es 2 por la derivada de por y, la de y en t, que es 2t. 2t. La de y en t, ¿cuánto sería? 2t. La de f en x, que estoy haciendo mal algo, vamos a ver, sería 2 por t, que sería 2t por 2t más 2 por 2, 4t, y esto es igual a 6t. No, está bien, lo está haciendo bien. Muy bien, d de g, d de t, lo clásico que estábamos haciendo, una composición clásica. La confusión es que aquí, que d de x, d de t, es así, miren, es que a mí me cuesta, pero por lo negrito. Usted tiene
ese x es como un x en negrita, x de t, o sea, tiene una función sencilla, x minúscula de t, y minúscula de t. Entonces, si se fijan aquí, es una x sencilla, pero aquí aparece una x en negrita. Entonces podría generar confusiones, especialmente porque escribimos a mano, no lo hacemos en la anotación del libro. Yo por eso usaría así. Miren, lo que hago yo es que no uso x mayúscula. Yo diría x sería esta función de acá, solo para que no nos confundamos. U, f va de un abierto b, entonces aquí ya tiene sentido x mayúscula, f o x mayúscula, y seguimos adelante. Y esta x minúscula ya sabemos que es la componente de la función x mayúscula. Muy bien, un ejemplo de cálculo 1, pero lo que queremos ilustrar ahora son las funciones, la notación de las funciones pues, que estamos usando. Bien, voy con otra función. Quiero hacer, pues bueno, esto se podría decir de lo siguiente. Podríamos decir entonces, esta es la demostración en el libro, ¿okay? Que d de f, d de t, es la matriz de derivadas parciales de d de f en x sub 0 por la otra matriz d de x. Recuerden, esa x pintadita es nuestra x mayúscula, o sea, el gradiente de f por x' de t sub 0. Bien, entonces usando esta versión, usando de que d de f para nosotros sería d de g, porque yo lo llamé, usando d de g, d de t, donde g es f o x, la trayectoria. ¿Quién es el gradiente de f en x sub 0? Bien, el gradiente de f en x sub 0, que lo llamé pues t, gradiente de f, producto punto x', para nosotros es el punto, lo voy a hacer de un solo, el gradiente es este vector, sería 2x, gradiente de f, el vector 2x, 2, evaluado en t, gradiente de f, realmente sería evaluado en las componentes, gradiente es 2t, 2, voy a decir de un solo, 2t, 2, producto punto x', este vector que yo tengo aquí es 1, 2. Este vector que yo tengo aquí sería el vector, su derivada, es la derivada de cada componente, sería 1, sería el 1 y 2t. Correcto. O sea, d de g, d de t 2t es 4t 2t más 4t 4t es igual a 6t. igual a 6t. Comenzamos con ejemplos pequeños
para que podamos visualizar el resultado directamente. Realmente aquí no lo puse en la anotación acá, porque esta matriz tendría que ser, lo voy a hacer en la anotación correcta acá, la anotación correcta, lo voy a poner traspuesta, ok, esa multiplicación de matrices se ve como un producto interior. Muy bien, renglón columna. Bien, ¿qué más tenemos nosotros por acá? Permítanme, que no he hecho algo para no sentirme tan vacío aquí. Bien, continuamos con el teorema general entonces. Está aquí adelante. Permítanme, que no sé qué se me hizo. Por aquí debe de estar. Aquí está. Esta es regla de la cadena ahora en general. La regla de la cadena dice, suponga que X y T están contenidos en los respectivos conjuntos. La función va f de X a un RP y T va de un T a Rm. Están definidas de modo que el rango está contenido, es X, contenido en el conjunto X mayúscula. Si X es diferenciable en T sub 0, que esté en T, y F es diferenciable en F de T sub 0, la composición es diferenciable. Podemos caer en huecos conceptuales, porque es muy importante, de modo que su rango. Pensemos en una variable, f de t igual a raíz de t. Y pensemos en g de t igual a t cuadrado. Bien, voy a hacer entonces, ¿quién es g o f de t? G o f de t sería evaluar g en f de t. O sea, estamos diciendo que esto es t. Bien, pero vean la composición de las funciones. Pero yo tengo que g o f de menos 1 realmente no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo que esto es g o f de menos 1 no está definido, mucho menos su derivada. Podríamos pensar acá que d de t de f o g es igual a 1, pero realmente esto es falso, porque realmente g o f evaluado en menos 1 no está definido. Entonces, si no tiene imagen, no va a estar definido. No. Por eso menciona que esté definida en su imagen y que el rango esté contenido. Muy bien, yo tengo así, miren, esta función se hace en unos diagramas. Esta función es f, va de este subdominio u a su rango. Su rango aquí lo voy a colocar, es el intervalo de 0 a infinito. Y esta función de 0 a infinito a r. Entonces, g o f
G o F, su conjunto tiene que estar contenido en el dominio de G. Mucho cuidado, pero -1 no pertenece, ¿va? No. En este caso, al rango No. de F que va a estar contenido en el dominio de G. Mucho cuidado con ese detalle. Lo voy a marcar. El libro lo ilustra con algunos dibujos por ahí que no lo tengo a mano. Aquí les hacen la formulación, cómo va a estar contenido para que sea válido. Bien, miren que no hallo el otro teorema. ¿Será que lo tengo muy grande? Acá. Bien, bueno, avanzo. Hagamos problemas. Quiero hacer problemas ya. Permítanme que estoy pero perdido acá. Bien, tengo este tipo de funciones. Me dicen que encuentre D de F. Ya del libro de texto voy a ir haciendo bastantes ejercicios. Vean, calcule D de F o X de dos fórmulas, evaluando y utilizando regla de la cadena y las matrices de derivadas. Bien, vamos con el número 19. Yo tengo F, esto es lo difícil, miren, F de X. Lo difícil es cuando usan X mayúscula y X minúscula. 3X a la 5, E a la 2X. Yo tengo G de dos variables, S, T, igual a S menos 7T. Muy bien. ¿Quién es TDF para nosotros? DDF de X. Bueno, no comencé con la primera forma. Voy a sustituir. Primera forma. Inciso A. Evaluando. F o G de S, T. Esto es F de G de S, T. S, T no es más que evaluar F en S menos 7T. Esto me quedaría a mí, entonces, que F o G en S, T no es más que evaluar, que sería F. 3 por S menos 7T a la 5 más, perdón, coma, coma E a a la 2 2X, que en este caso 2 S menos 7T. Bien, calculando la derivada de F o G en ese punto S, T, usando su derivada, la matriz. Aquí tengo yo dos funciones, F1 y la función F2. Bien, esta derivada debería de ser, permítanme, debería de ser F1 acá,
F1S, F1T, F2S, F2T. F1S es igual Bien, debería de ser la 3S parcial de menos F1 7T. respecto a S, la parcial de Entonces, F1 respecto a T, parcial de F2 respecto a S, parcial de F2 respecto a T. 5 por 3, 15. S menos Muy bien. 7T por Calculamos sus derivadas S parciales. menos 7T derivado Esto debería de ser 15. parcial de F1 respecto a Esto S, 0. 5 por 3, 15. 15 por 5 menos S menos 7T 7T. elevado a la 4. La derivada interna es 1. la de F1 respecto a T. 5 por 3, 15 por menos 7 sería 15 por menos 7. A mí me queda menos 105. Menos 105 por S menos 7T elevado a la 4. La función 2 respecto a S. Función 2E. Bien, esto sería, copio la exponencial, la derivada interna de esta expresión es 2. 2E a la 2 por S menos 7T. Ahora derivando respecto a la otra variable que sería la derivada de esta función respecto a t, que sería menos 14, e a la 2 por s menos 7t. Muy bien, eso sería haciendo la composición de funciones. Ahora, utilizando regla de la cadena y las matrices de derivadas. Bien, inciso B. Usando regla de la cadena. Utilizando regla de la cadena tenemos lo siguiente. D de F de X. Esta es una matriz que tiene dos funciones, F1, F2 y una sola variable. Esto es la matriz de derivadas parciales, parcial de F1 respecto a X, parcial de F2 respecto a Y. Bien, permítanme, voy a hacer otra vez que se mire bonito. D de F de X. De aquí yo digo F1 respecto a X, 5 por 3, 15, X a la 4. Y esto 2, perdón, aquí le puse X, perdón. Sería 2e a la 2x. Muy bien. Tengo ahora la función g de s, t. ¿Quién es d de g? D de g. Bien, no lo puse, ¿verdad? Aquí, pero lo voy a mencionar por cualquier cosa. F es una función que va de un subconjunto U que va de R a R2. Ajá. Mi función G es una función que va de un subconjunto R2 B a R. de R2
a R. Bien, ¿hicimos bien la composición de funciones? Sí. Muy bien, perfecto. DDG. Entonces, DDG, ¿cómo nos quedaría? DDG, tengo una sola función con dos variables. Vamos a ver DDG. DDF, F1, F2, sí. DDG Es 2. sería la función, ¿cómo le llamo? Parcial de G1 respecto a S, parcial de G2 respecto a T. Sí. Entonces esto me quedaría esta matriz. No, perdón. Parcial de Parcial G1. de G1 Respecto a T. respecto a S, la misma parcial de esa G1 Respecto a T. respecto a T. Correcto. Porque solo tiene una componente, así como lo vimos ayer. Permítanme que no la veo. Acá. Bien, ¿cuántas componentes tiene y cuántas variables tiene? Bien, esto de aquí me quedaría entonces parcial de G1 respecto a S, esto me queda 1. Parcial de G2 respecto a T, menos 7. Esta es una matriz de un renglón por dos columnas. Esta es una matriz de dos renglones por una columna. Esto implica entonces que si yo tengo DDF, según el teorema, DDF en X0, DDF por DDG, esto a mí me queda entonces 15x a la 4 por 2e a la 2x multiplicado por 1 menos 7. Me hace falta 15 evaluado. ¿Ok? 15 evaluado en este punto. No lo he evaluado en T0, en GD. T0 sería ahí G de S, T. Ya lo puedo colocar. Sería aquí 15. ¿Por quién? Lo puedo también sustituir hasta el final si quieren, pero hagámoslo de las dos formas. Yo tengo esta multiplicación. 15 por 1, 15x a la 4. 15 por 7, menos 105, x a la 4. 2 por 1, 2e a la 2x. 2 por 7, menos 14, e a la 2x. Lo que quiero preservar es la notación. ¿Okay? Ir paso a paso para que los que primera vez que lo están viendo no lo vean tan complicado. Eso debería de ser 15 por x a la 4, ¿verdad? X a la 4, dos términos de x, pero ya tenemos quién es. Este sería x, s menos 7t a la 4, menos 105 s menos 7t a la 4, 2e a la 2 por s
menos 7t. Y finalmente menos 14e a la 2 por s menos 7t. Aquí está. Esa sería, ahí, siendo un poquito más bonito estos brackets. Bien, esa sería su respectiva matriz de derivadas. Bien, ¿hay alguna pregunta, joven? ¿Hay alguien por ahí? ¿Andan bien callados hoy? ¿Alguna pregunta? Hola. De mi parte, ninguna, profesora. Bien, está bien. Bien, hago más ejemplos. Vaya, por ejemplo, acá. Aquí. Hago otro. Voy a hacer el número 28. El número 28 me dicen a mí, sea G una función de R3 en R2 una función diferenciable tal que cumple sus criterios. La imagen en 1 menos 1, 3 es el punto 2,5. Ok, su matriz en el punto 1 menos 1, 3 es la matriz. La matriz es lo que me cuesta estar haciendo. 1, 4, menos 1, 0, 0, 7. Entonces, suponga ahora que f es una función que va de R2 en R. Definida esta expresión. Bien, f de x, y. A mí me dicen que es 2xy por 3x menos y más 5. Me piden que encuentre d de f o g. Encontrar. Entonces, d de f o g en el punto 1 menos 1, 3. Bien, usemos regla de la cadena porque ya no conocemos quién es G. Yo conozco su matriz de derivadas parciales. Diríamos D de f o g en el punto 1 menos 1, 3 sería d de f evaluado en G de 1 menos 1, 3 por d de g evaluado en 1 menos 1, 3. Ya puntuales en los puntos que nos indican. Bien, ¿quién es d de f y g de menos 1, 1, 3? Menos 1, mire, g de menos 1, 1, 3 es el punto 2,5. Va a ser la matriz de derivadas parciales en el punto 2,5 por d de g en 1 menos 1, 3, que es esta matriz. Calculemos quién es la matriz f. D de f tiene dos funciones componentes y dos variables. Hacer una matriz de 2 por 2. Yo digo componente 1, función componente 1 respecto a x. Función componente 1
respecto a y. Ujú. Función Función componente 2 respecto a Respecto a x. Función componente 2 respecto a y. En los renglones van las funciones, la misma función, y en las columnas las derivadas. Perdón, la derivada respecto a la variable independiente. De aquí tengo lo siguiente: parcial de f1 respecto a x. Esto sería 2y. 2y. Parcial de f1 respecto a y, 2x. Parcial de f2 respecto a x, 3. Parcial de f2 respecto a y, menos 1. Significa que si yo evalúo d de f en el punto 2, 5, cuando x vale 2 y y vale 5, me quedaría esta matriz: 2 por 5, 10, 2 por 2, 4, 3 menos 1. Bien, finalmente lo voy a copiar aquí. Finalmente tenemos d de f o g en el punto 1, menos 1, 3, va a ser esta matriz: 10, 4, 3 menos 1, por la matriz 1, menos 1, 0, 4, 0, 7. Esta matriz es de 2 por 2, esta matriz es de 2 por 3. Esto me quedaría entonces la siguiente matriz: una matriz de 2 por 3 nuevamente: 10 por 1, 10, más 16. Aquí me quedaría 26 esta componente, multiplicando renglones Por columnas. por columnas. Producto interior de renglones con columnas. Hagamos el siguiente: menos 10 Producto más punto. 0, menos 10. 0 más 28, 28. 3 menos 4, menos 1. Menos 3 más 0, menos Menos 3. 3. Menos 10 por 1, 10. 4 por 4, 16, 26. Ahí está. 26. Esa sería entonces Menos 10. D de f o g en el punto 1, menos 1, 3. Muy bien. Avanzo. Tenemos funciones ahora en donde tenemos lo siguiente: yo tengo una función en que la regla de la cadena es bien importante entenderla bien. Miren que nos piden que tanto si x es diferenciable y f es diferenciable, o sea, f y g tienen que ser diferenciables para que yo pueda usar regla de la cadena. F y g tienen que ser diferenciables. Entonces, aquí yo observo, vean, notemos, este es un gran ejemplo. Inciso A, me piden que encuentre la derivada parcial en 0, 0. Como esta función tiene un salto,
en 0, 0, usamos el límite. Cuando h tiende a 0, rápido, f de h, 0 partido sobre h. Esto me da límite. Cuando h tiende a 0, pues de 0. Y eso me da 0. De una forma similar, la parcial en y rápidamente. Ayer hice similares en clase, también da 0. Esto significa que yo tengo mi función L de x, y igual su, vamos a ver si esto es una aproximación lineal. Voy a hacer el comentario que no lo dice el libro. Esta función tendríamos, probemos si es diferenciable. ¿Quién es el límite cuando x, y, aquí x, y tiende a 0, 0, y tiende a 0, 0 de f de x menos L de x, y, todo esto sobre la norma de x, y menos 0, 0. O sea, estoy probando si esa función es diferenciable. F de x, y cuando tiende a 0, 0 me quedaría x cuadrado por acá x cuadrado por y dividido entre x cuadrado más y al cuadrado, todo esto sobre su norma x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Esto lo hago acá. Este límite lo puedo convertir a coordenadas polares si yo deseo. Límite cuando r tiende a 0, esto quedaría a la 3 medios. R cuadrado a la 3 medios, aquí queda r a la 3. Sería r a la 3 medios, ¿verdad? R cuadrado a la 3 medios sería r a la 3 entre r a la 3 por coseno de teta por seno de teta. Este límite me quedaría límite cuando r tiende a 0 de coseno de teta por seno de teta. Este límite no existe. Por cierto, la vez pasada hicimos un límite que andábamos buscando trayectorias y pudimos haber usado coordenadas polares sin ningún problema. Recuerde que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, o sea que x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios sería r a la 3. Bien, decimos nosotros que este límite no existe. Nuestra conclusión con este ejercicio es que f no es diferenciable. Muy bien, f no es diferenciable, pero fíjense que es continuo. También notamos, tengo una cadena de consecuencias aquí que pueden servir de contraejemplo, por eso lo estoy haciendo. F no lo pide, lo voy a colocar aquí para cuando lo vean
no lo piden, ojo, pero f es continua. Una función que es continua pero no es diferenciable, podemos mostrar que ese límite existe con epsilon delta rápidamente. Creo que nos tocaría de epsilon igual a delta. Voy al inciso B. ¿Quién es t de f o x en 0? Esta función, como no es diferenciable f, no va a ser posible usar regla de la cadena. Pero sigamos con el ejercicio. Yo tengo f o x de t. F o x debería de ser f de x de t. Lo coloco. X de t es el punto t, a por t. Entonces, cuando sustituyo f de x de t, debería de ser t cuadrado, a por t, dividido sobre t cuadrado más a t cuadrado. Esto debería de ser, entonces, si t es distinto de 0, 0, si t es igual a 0. Hice la composición de funciones primero. Esta función, entonces, ¿quién sería t de f o x de 0? Sería el límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0 de esta función, porque es seccionada de a t a la 3 sobre t cuadrado más a cuadrado t cuadrado partido sobre cuando h tiende a 0. Permítanme que aquí lo puse mal, f de x entre t. Voy a usar la definición de derivada en 0. ¿Ok? F de t menos f de 0 entre t menos 0. ¿Saben qué? Lo voy a poner. Así. Ya me estás corriendo. Como solo tiene una variable ahora. Ya me estás corriendo. F de t menos f de 0 sobre t menos 0. Esto es, aquí le quito esto entonces. Esto debería de ser límite cuando t tiende a 0 de esta expresión. O sea, el límite cuando t tiende a 0 de a t a la 3 sobre t a la 3 por 1 más a cuadrado. Este límite subexiste y su valor es 1 entre 1 más a cuadrado. Concluimos. T de f o x en 0 es a sobre 1 más a cuadrado. En el inciso C, lo voy a poner entre comillas, usando regla de la cadena. Usando regla de la cadena, tenemos lo siguiente. ¿Quién es t de f?
d de f, miren que hay que tener un gran cuidado, d de f de x, y. O sea, esta función, por ser seccionada, no impide que no tenga gradiente, pero gradiente en el punto 0,0. 0, 0. Gradiente en 0, 0, ¿quién sería? Una función de una componente, acá sería parcial de f en x en 0, 0, parcial de f en y en 0, 0. Pero para eso las hice las derivadas parciales mediante la definición. Esto es 0,0. 0, 0. D de x. D de x de 0. Bien, d de x de 0, a mí me queda esta matriz. 1A. Notemos que D de F o G, perdón, F o X en 0 es D de F de X de 0 por D de X de 0. O sea, D de F de 0, 0 por D de X de 0. Es una de las matrices de A0, ¿verdad? Esto a mí me quedaría, perdón, me puse una matriz ahí. Acá lo voy a hacer abajo. Voy a hacer el paso. Esto me quedaría la matriz 0, 0 multiplicando a 1A. Esto es 0. No coincide. La regla de la cadena no coincide con la composición manual de funciones. Esto es porque como la función no es diferenciable, entonces la regla de la cadena no garantiza el resultado. Cuando la función es diferenciable, el resultado sí está garantizado. ¿Queda clara la filosofía del ejemplo? Claro que sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, con respecto al ejercicio de ayer, ¿verdad? Que hicimos derivadas de orden superior, fíjense que la respuesta estaba en que había que derivar otra vez. Pongamos la función del día de ayer. Por aquí andaba. Esta función lo tratamos ayer en clase. Resulta que cuando hacemos la segunda, no la tengo a mano, la segunda derivada parcial de f respecto a x, primero en x, primero en y, después en x, o cualquiera de ellas, lo dejé en el escritorio de mi oficina, pero fíjense que si usted toma el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta derivada parcial, no existe. Tome la recta y igual a mx. Entonces el teorema ayer, fíjense que la primera derivada, la función era continua. Si no me equivoco, era continua. La primera derivada parcial era continua, las dos. Pero sus segundas derivadas parciales
Aquí ya no era continuo, no eran continuas. Entonces, por eso el resultado no se sostenía, eran más fuertes. No pensamos en la segunda derivada. Bueno, la verdad que no nos dio el tiempo tampoco. Pruébenlo, por favor. Alguien por ahí lo hace y se va a dar cuenta de que no existe. O sea, estoy diciendo de que la derivada respecto a X, respecto a Y, no es continua. Y el requisito para que las derivadas parciales sean iguales es que la función sea continua, especialmente sus derivadas, f en x, f en y, f de xy y f de yx sean continuas. Pero hasta la segunda no eran continuas. Ahí es donde estábamos en problema. ¿Ok? ¿Qué nos falta de aquí? Pues ya hice el ejemplo más icónico. No faltan hacer ahora ejercicios donde demostremos algunas cosas. Pero eso lo podemos hacer mañana. Y les robé 10 minutos. Lo siento mucho, no sé si los que no puedan, pues pueden retirarse, ¿verdad? ¿Hay preguntas, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, me voy. Los miro mañana. Esta semana les voy a estar haciendo ejercicios resueltos a mano para que los discutamos. Hoy es, ¿qué fecha es hoy, jóvenes? Vamos a ver. 8 de junio. 8 de junio. Bien, ahí les envío el PDF entonces, ahora mismo. 8 de junio, media está aquí. Bien, los miro mañana, pasen un feliz día, ¿ok? Estudien mucho, practiquen esta vaina. Listo, gracias. Vaya, ahí se los